caso Camaleón parece el primer gran expediente que se levanta en la administración de este gobierno encabezado por Luis Abinader. Y eso ha despertado muchas interrogantes sobre el compromiso que tiene este gobierno con la persecución del delito y la corrupción. El anterior director de Intran, Hugo Veras, manejó unos contratos y unas licitaciones, y eso despertó el interés del Ministerio Público, y el Ministerio Público ha ideado o levantado un expediente alrededor de unas, por ahora, 7 personas. Vamos a ver, Monchi, con el expertise legal que tú tienes y del mismo Luciano, ¿en qué consiste este expediente tan grueso del caso Camaleón? Bueno, recordemos que desde el año 2023 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas paralizó un contrato del Intran con una compañía que dirige Jochi Gómez. Jochi Gómez es hijo de Guillermo Gómez. De Guillermo Gómez. El periodista, la sí, famada periodista. Esa paralización se da por violentar las normas y por, sobre todo, las licitaciones, estar adulterada. La asignación de quién es el beneficio estaba prehecha. Esos fueron los argumentos. O sea, que en los hechos era una especie de grado a grado. Sí, pero todo esto viene con distintas denuncias que se van haciendo y se van, porque también, aunque el Ministerio Público ha actuado, ha habido una presión social, una presión. Contratos en el cual la compañía manejaba por una computadora, podía hacer o puede hacer un apagón general en todo el Gran Santo Domingo de la red de semáforo, porque aunque le ponían el distintivo de la Policía Nacional a las cámaras y también de la empresa y de la Dirección General de Investigaciones, esas direcciones no tenían acceso a la información generada por la cámara, si no lo tenía la propia empresa. La gota que rebosó, vamos a decir, el tanque, se da porque cuando ellos se dan cuenta que lo están investigando, entonces hacen el apagón. Provocan el apagón que hubo en Santo Domingo. Sí, entonces un sabotaje, un acto de terrorismo. Y diversos sectores de la sociedad se pronunciaron. A esto se une el hecho de que se descubre que existe un contrato con el Ministerio de Defensa en el cual no se hizo ningún tipo de licitación ni se publicó. Es decir, es un contrato en el cual era oculto, totalmente oculto. Y cuando se van profundizando las investigaciones, se ve que para la constitución de las empresas, las dos empresas de Jochi Gómez, que fueron las beneficiarias del proyecto, ellos falsificaron firmas de personas extranjeras, alemanes, fundamentalmente para
constituir esa empresa. Pero no solamente eso, la paralización se da en función de qué requisitos que tenían que tener las empresas para poder optar por manejar la red de semáforos del Gran Santo Domingo, tenían que tener 15 años de experiencia, fundamentalmente. Y ellos lo redujeron a 1 año. Y solamente la compañía la tenían aprobada 8 meses antes de la... Pero el apagón, ¿para qué? O sea, ¿por qué había que hacer ese apagón? Nosotros, este país tiene que saber que la familia Gómez, en materia histórica, ha manejado lo que se llaman investigadores privados, lo que tiene que ver con seguir personas, espionaje. Entonces, esa parte que es un problema de seguridad nacional manejado desde el sector privado y con poder. Recordemos el caso hace una década más o menos de su padre y de un miembro de la escolta presidencial de Hipólito Mejía, en ese momento el coronel Pepe Goico. El famoso sí, Pepe Goico. Es lo mismo, es la reedición de todo esto bajo el aspecto privado, dándole un sentido un poquito de legalidad en contubernio con gente que le dieron la posición pública y que se asociaron para eso, según lo que establece el Ministerio Público. Es decir, esa red de espionaje que espiaba a jueces, funcionarios públicos, empresarios, personalidades, tenían las cámaras a nombre del Estado Dominicano, de instituciones de seguridad del Estado, en distintos puntos estratégicos de la ciudad y recibían la información cuando la gente pasa, cuando se mueve, con fines inconfesables, vamos a decir, porque esto vulnera la seguridad del Estado como tal. Y en la acusación, en la imputación que le hace el Ministerio Público, de los cuales 4 personas se le dio medida de 18 meses, en 3 prisión preventiva, 1 prisión domiciliaria y a 3 se le puso garantía económica, fianza e impedimento de salida del país. Es decir, y sigue abierta la investigación. Es decir, el Ministerio Público tiene 8 meses como primer periodo y puede inclusive solicitar plazo para incluir personas, buscar más pruebas, hacer la acusación formal de estos casos. Y la acusación es bastante grave porque violenta no solamente la falsificación de identidad de la persona, la estafa, lo que tiene que ver con el robo al Estado Dominicano de 1.300 millones de pesos, sino también que pone la seguridad de este país en manos de personas que no tienen los escrúpulos para discernir sobre el beneficio que debe tener la sociedad respecto a un caso tan importante como es el tránsito en la República Dominicana y el hecho de constituir empresas fraudulentas, el hecho de someter una licitación y después de plantear el pliego de condiciones y consensuar el pliego de condiciones para las instituciones de fiscalización, modificar ese pliego, sí, falsear los requisitos para poder lograr un contrato, eso dice mucho de que el Estado Dominicano fue vilipendiado con estos tipos de contratos y ciertamente nosotros tenemos que felicitar al Ministerio Público porque no solamente los casos se ven hacia afuera de la oposición política, sino que le da de frente a lo que fue funcionario de este propio gobierno que recientemente fueron destituidos. Y también le manda un mensaje
a toda persona que hace actividad pública y que administra la cosa pública de que tiene que cuidarse y tienen que ser las cosas apegadas a los cánones legales que se han establecido en materia de transparencia. Sí, es una situación que empezó con problemas desde el principio. Originalmente el monto para trabajar con los semáforos eran 120 millones y después se multiplicó por 10. No obstante, la objeción de contrataciones públicas y la cuestión siguió para adelante a sabiendas de las objeciones que se le hacían. Otra cuestión es que miembros del Intran renunciaron para pasar a ser parte de la empresa que se estaba creando. Porque ahí era que había dinero. Dicho sea de mucho paso, dinero. Trancor es una compañía norteamericana y que envió una carta a República Dominicana diciendo que no tenía nada que ver con esa actividad que se estaba haciendo aquí en su nombre. Entonces, definitivamente es un hecho terrorista, criminal, pero también es una derrota para la juventud. Es que este joven Hugo Veras, hay un asunto que sale en la prensa de hoy. El director de DNI le había mandado una carta con los detalles de que lo que estaba haciendo esa empresa era un problema de seguridad nacional que no podía manejarse desde el aspecto privado. Así es, entonces... No, y se ha dicho que ellos manejan más información que el DNI. Decimos, es una derrota. O sea, desde el punto de vista privado, manejando la seguridad del Estado. Una derrota política para la juventud porque este hombre puede ser un relevo. Pero entonces hemos visto, la mayoría de muchachos que han tenido problemas en el gobierno de PRM son jóvenes. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que le estamos pintando a las generaciones que vienen? Que si me dan la oportunidad de administrar alguna función pública en el Estado, sea para usufructuar, sea para convertirme en una carga, definitivamente tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de cambiar la forma de hacer política, porque un ciudadano, si va al Estado, debe ser con el propósito de servirle a la nación, de contribuir a hacer una función loable, que se vea que definitivamente quiere que haya un cambio positivo en la sociedad, no un cambio personal a su favor. Que me queda en una nebulosa el tema del apagón general que hubo en el Gran Santo Domingo. 69 semáforos. O sea, ¿con qué finalidad se hizo eso? Mandar un mensaje de poder. Nosotros tenemos el poder de paralizar la capital. Nosotros tenemos el poder de hacer un boicot al sistema de tránsito, y lo que pasó ese día fue catastrófico. Es decir, nosotros mismos, en el caso personal, nos pronunciamos en el sentido de que debía perseguirse ese sabotaje que se hizo, y el Ministerio Público tomó su tiempo. Pero es un acto torpe. Es un acto terrorista. Terrorista y torpe. Sí, es el asunto de presión. Y entonces, sí, pero... ¿qué resulta? Que captaron, el Ministerio Público logró tener los mensajes de WhatsApp que establecía el señor Jochi Gómez, que según lo que establece el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción, en el cual daba instrucciones para que eso se produjera y que borraran los mensajes que él mismo había mandado después de producido el hecho. Es decir, es un asunto totalmente planificado, es un asunto que atenta contra la seguridad de este país, es algo inaudito, insólito, en el cual funcionarios tanto del Intran como el propio Ministerio de Defensa hayan hecho acuerdo con este tipo de personas. Los defensores deben caer presos que le asesoraron que hicieran eso. Esos Jochi Gómez y compartes, lo que demuestra ese hecho es que se le fueron los humos a la cabeza. O sea, se creyeron los dueños de este país, los nuevos dueños de este país. Sí. Eso es un acto terrorista como cualquiera. Claro. Señores, vamos a la pausa y regresamos.